Last but not least, como se dice, Jorge Valmeli, la nueva estrella de los medios, el hombre que va al hueso, parcialmente al hueso, pero así se llama el programa. Casi un panelista fijo de Polémica en el Bar. Faltan los últimos arreglos. Ahí. Contrato. Bueno, sí. Más dinero. Más dinero, no sabemos. Ahí es algo que se está tramitando. Pero bueno, es la novedad 2024, en año de elecciones. Aparte, Jorge Valmeli, buenas tardes. Sale el sapo por gripe y vuelvo yo todavía un poco engripadito, pero bueno, no los quería dejar solos. Es un día de mucha actividad, programa corto. Igual ayer pasó de todo a nivel político, noticias, etcétera. Se pudrió ayer, ¿eh? ¿Esa es la definición? ¿Se pudrió? Bueno, se pudrió en el sentido... Ya cambiamos de cortina. Se pudrió en el sentido de que muchas veces, ustedes lo saben bien, estamos en las reuniones de producción y nos miramos con cara de angustia diciendo qué desierto, qué esterilidad, sopla el viento, vuelan los cardos. Nunca me sale el nombre bien, viste, de los... ¿La bola de pasto? Sí, la bola de pasto. Jorge es el típico que sabe bien el nombre específico. ¿Cómo se llaman las bolas de pasto volando? Yo le digo los cardos, viste, pero le tiene un nombre específico. Bueno, sí, claro. Bueno, imagínense eso, los westerns, ¿no? Sí, claro. El viento, los silbidos y las bolas esas de pasto que cruzan una ciudad solitaria antes de que llegue el villano, ¿no? Y ¡pah! Y golpea la puerta de la taberna. Bueno, ayer fue como que se entró una pandilla. De pronto estábamos ahí nosotros en el salón, no había nada, decimos, che, qué poca cosa está pasando, ¿qué pasa? Y no, y Cosi se peleó con Delgado se peleó con Cosi con Delgado, y salió Topolanqui y se peleó con Cosi le respondió ahora a Topolanqui, que eso sería parte de las cosas que pasaron ayer en realidad. Y de pronto, al caer la tarde, cuando todos nos preparamos para ver a la máquina carbonera, ¿no, verdad? Empiezan a llegar. Que ley de medios, que acuerdo en ley de medios, que se está tratando como grave urgente, parlamento, cruces, retiro de la bancada interpartidaria del Frente Amplio, declaraciones posteriores. Todo parece que también viene acordado para cerrar la ley de financiamiento de partidos políticos con artículos que se trocaron, ¿no? Uno para otro y otro para otro, y así fue saliendo en estas últimas jornadas donde es difícil conseguir quórum en el Parlamento porque todos los... Porque las bolas de pasto van para ahí. Claro, exacto, la bola de pasto va para el Parlamento porque todos los legisladores están haciendo campaña, pero bueno, salieron de las últimas y salieron... por lo pronto salió una que el gobierno había introducido al principio de esta administración, que es la ley de medios que se aprobó en el Senado. Mientras pasaban otras cosas, nos enteramos que Romina Celeste era internada de urgencia en una mutualista, en una crisis de nervios, después de que un tribunal de apelaciones hiciera caso a la fiscal Sandra Fleitas y revocara la decisión de darle prisión domiciliaria y la mandara 90 días de prisión preventiva, y así iban sucediendo las cosas. Mientras tanto tenías todo lo que estaba, las repercusiones de lo que había pasado con los lamentables hechos en los festejos de Nacional, con un muerto, 2 heridos, con un joven que ya fue imputado, ¿no? Creo. O por lo menos, bueno, fue detenido, confesó que se le había caído el arma y que eso había generado un disparo que le provocó la muerte a un hincha inocente que estaba ahí en los festejos. Todo se fue como un embudo, ¿no? Sobre el final del día se fue acumulando. O sea que, como decía Jorge, pasó de todo. Esto puso la Real Academia Española en su cuenta de Twitter, ¿no? En inglés, tumbleweed se traduce en los diccionarios bilingües como planta rodadora, matojo rodante, y en internet se dan interpretaciones como barrilla, variante de albarrilla, salicor o cardo ruso. Bueno, cardo ruso es con cardo estuviste cerca. Bola de cardo le llamaba. Bola de cardo. De manera improvisada. Ahora, matojo rodante me gusta igual. Y hay otro nefasto que es picursor. Que ese está. Matojo Rodante es un buen nombre para una banda. Matojo Rodante, ¿no? Claro que sí. Sí. De reggae, capaz. No, Bueno, estabas imaginando más pesada. No, más de Punk o metal. No, más de noise. Una banda de noise. Viste, con guitarras muy voladas y cosas así, acordes abiertos. ¿Eso es una banda de noise o un bebé llorando?
Ambas. Claro, está llorando Ambas. el bebé. El guitarrista tiene un bebé, le puso un micrófono. Nosotros somos Matojo Rodante, buenas noches. Un pedal voz de distorsión al micrófono del bebé. La verdad que la ley de medios el debería tiempo que prohibir está- esta cosa, ¿no? El tiempo que está Van a estar diciendo prohibidas. Para no hablar de la ley de medios es impresionante. Este tipo de cosas no van más. Disfruten ahora de esto porque no va a ir más. Esto fue imparcial. Fue un parcial. Y riguroso. Riguroso. ¿Está? Imparcial y riguroso. A ver si les gusta este estado de situación. Ustedes son dos periodistas matinales sesudos. Ayúdenme. Si yo les planteo este estado de situación, díganme si me está faltando algún elemento. En la coalición podemos decir que había bastante acuerdo con determinadas cosas de la ley de medios. Ahora vamos a escuchar algunos de los puntos polémicos. Uno es el tema de la cantidad de licencias que pueden tener los medios. Otro era el tema de la publicidad. Otro era alguna cuestión específica de los medios públicos. Pero había un socio de la coalición que era el que por ahora estaba trancando un poco la gestión, que era Cabildo Abierto. El que no quería votar la ley Exacto. de medios por un montón de razones, algunas no se pueden decir al aire, porque ni siquiera es información que haya sido documentada en ningún lado, pero otras tenían que ver también con que en ese articulado Cabildo quería introducir determinados artículos que generaban un montón de ruido y que los demás socios de la coalición no se los llevaban. Exacto. Uno de los artículos que terminó quedando en esta ley de medios, pero ahora vamos a profundizar cuando escuchemos el tema ese. Ahora, con el añadido de ese artículo, se destrancó dentro de la coalición el tema de ley de medios. Sin embargo, en el Frente Amplio hay una opinión unánime en contra, en el sentido que todos se terminaron yendo de esta coordinación interpartidaria, que es una cuestión como bastante formal. Y estaba escuchando, por ejemplo, a José Carlos Maía, este senador frente amplista, ¿no? Que decía que él no tenía recuerdo en los últimos tiempos de una instancia donde un partido se levantara y se fuera de esa coordinación, que capaz que los efectos prácticos puede no tener Es un una gran decisión impacto. del frente, de todas Claro, maneras, ¿no? no puede no tener tanto impacto, es igual simbólicamente bastante fuerte que un partido diga, me voy de esta mesa coordinadora, porque es como que está diciendo, no sé, me destrataron, ¿no? Me faltaron el respeto, no apostaron en el diálogo. Sí. Fue una jugada bastante polémica en el sentido de que... La polémica Exacto. surge cuando ayer se decide tratar como grave y urgente la ley de medios en el Senado. Entonces el Frente Amplio dice, pará, nosotros no nos avisó nadie, esto debería tratarse primero en comisión, después en el plenario. La ley de medios, el gobierno la introdujo Hace tiempo ya. hace Sí. tiempo ya, ¿no? Podemos ir para- hace 3, 4 años está en la vuelta, Sí. han pasado por la comisión en distintos... Estuvo en comisión de diputados, Claro. luego en la comisión del Senado no había sido tratada y esa era Exacto. parte de la discusión queja, que la se dio queja del ayer, Frente ¿no? Amplio. Exacto. A ver, la discusión tuvo como dos momentos, uno más de forma y otro más de fondo, en la medida de que se votó para discutirlo de forma grave y urgente, se habilita la discusión, la fundamentación del voto de por qué se entiende que se debe votar de forma grave y urgente o no se debe hacer, y sobre eso versó parte de la discusión inicial. Después se abrió ya la discusión más sobre el articulado, y si bien el Frente se termina retirando, participó de ese debate. Se vienen videos y audio para los que sí. escuchan bastante fuertes, ¿no? Fue una sesión A ver. recontra picada. José Carlos Maía, vos lo mencionabas, fue el que habló en calidad de coordinador de bancada, quien había participado de la coordinación de bancadas por el lado del Frente Amplio. Dijo que este tema se había hablado específicamente si se iba a tratar o no se iba a tratar, que se le había dicho que no se iba a tratar y que ahora se sorprendían porque aparecía de forma para discutir de forma grave y urgente, y que eso desprestigiaba el espacio de coordinación. La propia vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, que participa de esa instancia en su calidad de presidenta de la Cámara, le dio la razón al Frente Amplio en ese aspecto. Dijo que ella había participado de esa instancia y que efectivamente eso era lo que se había dicho. Al punto que en determinado momento Graciela Bianchi toma la palabra y le recuerda a Argimón que en realidad el Partido Nacional o la coalición de gobierno había manejado que este era un tema prioritario que se quería sacar y que se discutió cuando se
alcanzaron los acuerdos. Y los acuerdos habían logrado a lo largo de la mañana, si no me equivoco, de ayer martes mismo. Sí, porque había empezado hace algunos días atrás. Eso es lo que tengo entendido. Y la gran articuladora de estos acuerdos era Graciela Bianchi con Guido Manini Ríos. Claro, hoy el Observador, por ejemplo, lo pone en una crónica. Graciela Bianchi estaba negociando ley de medios con Cabildo Abierto y Luis Alberto Heber estaba negociando financiamiento de los partidos políticos con Cabildo Abierto. En determinado momento se da un cruce porque hay temas vinculados a la publicidad electoral que se logró destrabar, y en la medida que se destrabaron se empezaron a apurar la votación, porque los tiempos electorales empiezan a comerse las posibilidades de tener quórum en las comisiones y en los plenarios. Pero eso se va a dar ahí. Lo que estaba diciendo es, Graciela Bianchi le recuerda eso a Argimón, de que en realidad este tema ya estaba definido como prioritario por parte de la coalición de gobierno, y Argimón vuelve a tomar la palabra y le responde. Vamos a escucharla. De año se habló de una cantidad de proyectos de ley a principios de año. De la urgencia de este tema no se habló en las últimas coordinaciones. A mí no me gusta que se me atribuyan olvidos cuando no los tengo. Así que quiero decirles que otra vez, cuando se preguntó ayer en la coordinación de bancada si este tema iba a estar hoy aquí, se nos dijo que no. Quiero dejar bien en claro que yo soy muy respetuosa en el oficialismo y en la oposición de los escenarios de diálogo interpartidario. Así que para que quede constancia en actas. Secretismo, falta de transparencia, Ese es un edit que le hizo a alguien, ¿no? Le hizo a alguien después en el edit. Este es un video que estaba circulando mucho en redes, porque a mucha gente le llamó la atención. Estoy hablando de gente de izquierda, ¿no? Frente amplistas, que pusieron este video como mostrando a Argimón en un momento muy conciliador, si quieren, con el Frente Amplio, ¿no? Versus en aquel otro momento que era muy combativa. Parecería, en ese video, por lo que contaba Nico, pero también por lo que vemos ahora, que le está como de cierta forma diciendo a la oposición: miren que yo tengo consideración de la protesta esta, de haberlo entrado como grave y urgente. Yo no estaba al tanto de que se iba a entrar este tema ahora. Te voy a agregar algo, porque capaz que falta un poco más de información. No fue solo Argimón la que se vio sorprendida. O sea, hubo en la comisión interpartidaria, como dice Argimón, se preguntó, dijo, no, este tema no se va a tratar como grave urgente o como prioritario. Nadie, casi muchísimos senadores no estaban al tanto, no debido al Frente Amplio. El oficialismo te habla. Porque había una mesa muy chica que se destrabó en pocas horas. Y ahí se empezó a poner en aviso a los senadores del oficialismo. Entonces muchos ayer se desayunaron con la aprobación de un texto que estaba bastante en crudo, donde se señalaba en ese texto, marcándolo en rojo, cuáles eran los últimos cambios, y hubo cambios de último momento, que terminó de ser definitivo hoy el texto. Bueno, es que Hoy se terminó de pulir el texto por parte de la Secretaría del Senado del articulado que se votó ayer, ¿no? En el Senado. Se votó en general y se votó artículo por artículo. Entonces, esto la sorprende a Argimón, también sorprende a otros legisladores, a senadores blancos, con los que yo hablaba, que me dijo, sí, a mí la verdad, esto se nos vino arriba ayer en el Senado. Nos habían puesto al tanto temprano, pero no era una cosa que estábamos esperando que se resolviera de esa manera. ¿Por qué? Porque hubo humo blanco. Como comentaba un poco Nico, como señala hoy una crónica de Ramiro Pizabarro en El Observador, empezó una negociación por dos temas. Cabildo no votaba la ley de medios porque había algunos capítulos que no le cerraban y porque quería introducir un artículo que ahora ya lo vamos a escuchar, que el artículo original de Cabildo era mucho más de lo que se introdujo y también lo vamos a explicar. Y en la ley de medios había grandes diferencias sobre la distribución y los minutos gratuitos para la publicidad electoral. Y en eso también había un reclamo, no solo de Cabildo, el propio Gandini también había hecho sus objeciones en su momento. Bueno, se llegó a un acuerdo. Hoy supuestamente en Comisión de Senado se trata la ley de partidos, de financiamiento de partidos políticos, y en ese acuerdo de ida y vuelta se terminó
aprobando la ley de medios ayer con un capítulo, un artículo que quería introducir Cabildo que se modificó y que se introdujo parcialmente lo que planteaba Cabildo, ¿no? Entonces fue sorpresivo un poco para todos. Lo que va a hacer Argimón es hacer ese reconocimiento público en la Cámara, ¿no? Sí, de ahí surgen al menos 2 puntos. Uno es el reclamo permanente del Frente Amplio de decir, bueno, los cambios que... Esto no fue un texto que se aprobó en diputados y pasa al Senado y se le hace una modificación vinculada a el punto que estaba trancado con Cabildo Abierto. No, se modificaron un montón de cuestiones. Entonces dicen, bueno, ¿dónde está la discusión de esto? ¿Qué pasó? ¿De dónde salen estos cambios que se están haciendo? Ese es uno de los puntos que estaba cuestionado. Lo otro es, lo que vos decías, de que la confusión era tal en la tarde de ayer que en un momento el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, está discutiendo determinados artículos, creo que era el 52 y el 53, pide la palabra Botana y dice, no, esos artículos no están, yo estaría en contra también si sacaran esos artículos, que eran artículos que derogaban la ley de medio anterior. Y ahí aparece Argimón, claramente quería corroborarlo porque tampoco lo tenía claro, y ahí creo que es Graciela Bianchi que dice, no, está bien, esto se pasó por error. O sea, la confusión en ese rato era importante. Si estaba Argimón así de molesta, imagínense por el lado del Frente Amplio, ¿no? Argimón había aludido a que ese tema no se había discutido en la coordinación de bancado, que se había dicho explícitamente que no iba a estar. Luego habló la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, que dijo que lo mismo había ocurrido en la Comisión de Industria. Va a presidir la Comisión de Industria y previo en la sesión donde se suponía que íbamos a acordar el régimen de trabajo, les pedí a todos los integrantes, como hago habitualmente cuando me toca presidir una comisión, que para poder ordenarnos y armar un plan de trabajo, me pasaran las prioridades que tenían para el tratamiento. No llegó un solo mail. Esta urgencia no estuvo en ningún lado, no estuvo en la comisión, que es el lugar donde esto se debería tratar. Entonces uno tiene que entrar a pensar cuáles van a ser las explicaciones que vamos a escuchar por acá. Y yo la verdad, señora presidenta, la única explicación que le veo a todo esto es que se vienen los tiempos electorales. Esa sensación en el aire de que la coalición no va a volver a gobernar se ve que está apurando el periodo de los mandados. Y acá tenemos una muestra más de un atropello a todos los diálogos que nos está regalando una vez más la coalición de gobierno. Bueno, por ahí parte de la crítica que se hacía a la forma de discusión de parte de Silvia Nane, que tuvo una explicación, creo que en sala, o sea, no había miembro informante en la medida que no había pasado por comisión, pero quien ofició de eso fue el senador blanco Sergio Botana. De todas formas, la explicación que vamos a escuchar ahora es de Sergio Botana fuera de sala, en una rueda de prensa con Canal 5 y TV Ciudad. Vamos a ver lo que decía Botana de por qué discutirlo como grave y urgente en este momento. Cuando se vienen los periodos, por la necesidad de que el país tenga ley, todos sabemos cómo se acotan los tiempos cuando se vienen los periodos electorales. No sabemos si el Parlamento reunirá quórum en el mes de junio, antes de la elección interna. Y bueno, y de verdad que este tema de la ley de medios es un tema fundamental para la democracia, para el buen funcionamiento de los medios, para asegurar la independencia de los medios, su viabilidad y sustentabilidad desde el punto de vista económico, para asegurar, su libertad de decisión, la no dependencia de intendencias, ni del Ejecutivo, ni de la publicidad oficial, la posibilidad de autofinanciarse, que no es menor para contribuir a las libertades de un país. Bien. Fue por el lado de la sustentabilidad económica, ¿no? Bueno, ese es uno de los argumentos que se ha manejado desde el oficialismo en relación a darle viabilidad a los medios o los grupos de medios. Pero como decía, se discutió la forma, luego aparecieron cuestiones de fondos, y uno de los más críticos en ese sentido fue el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, que decía cosas como esta.
Senado trate un proyecto de ley sin que haya siquiera un informe del Poder Ejecutivo en comisión, un anuncio 24 horas antes, sin informe, sin miembro informante. Y lo vamos a poner arriba de la mesa donde se discute, por ejemplo, el espacio radioeléctrico. ¿Y cuánto vale? Por ejemplo, ¿cuántas voces van a salir en los medios de comunicación? Porque es eso lo que se está discutiendo acá. Acá se está regulando acerca de si hay o no hay diversidad de voces en los medios de comunicación, que es una forma central para fortalecer la democracia o para amputarla. Y es tratar un proyecto que regula tantas cosas como, por ejemplo, cuánto tiempo hay de publicidad y cuánto se puede concentrar medios de comunicación en este país, y lo hacen así, ocultándole la información al Frente Amplio, ocultando la información a la ciudadanía y votándolo de una para que pase rapidito. La verdad, tristísimo el papel de la coalición. Yo entiendo, es el último año, se están yendo. Estoy leyendo ahora la nota que mencionaba Juanchi, la de Ramiro Pizabarro en El Observador, ¿no? Y lo que decía era, les leo textual, ¿no? Dice, los planes terminaron de encauzarse el martes de mañana en simultáneo a una sesión del Senado, mientras el blanco, Sergio Botana, hacía uso de la palabra durante un homenaje a Fukban, impulsado por el socialista José Núñez. Fuera de cámara, la senadora Graciela Bianchi selló un acuerdo con Guido Manini Ríos con el compromiso de palabra, al decir del ex comandante en jefe, de, y cita entre comillas, asegurar que se respeten a todos los partidos en el acceso a los medios de comunicación. Digo, ese es un tema, ahora estamos escuchando al Pacha Sánchez, ¿no? El tema ese de cuánto pueden, que haya una pluralidad para todos acceder a los medios, era un poco un punto que a Cabildo Abierto le hacía ruido y con el que terminó acordando al final, ¿no? Bueno, lo que cuenta la nota del Observador, y yo ese detalle me lo había pasado, es que parte de estaba, como decía Juanchi, la negociación ya prevista desde la semana pasada, y sin embargo en determinado momento Guido Manini Ríos se cruza con el spot de Álvaro Delgado el domingo de Santo y noche, Seña. cuando sale en Canal 4, mientras estaba emitiendo Santo y Seña, en la tanda sale el spot de 4 minutos y medio de Álvaro Delgado, que ahora tengo entendido el Frente Amplio va a presentar una denuncia ante la Corte Electoral por haber violado la ley de propaganda electoral. Y después de ver eso, son lo que me dijeron, el general enfureció. De hecho, al otro día hizo declaraciones al respecto, diciendo que era obsceno como algunos estaban usando los recursos para la publicidad electoral. Y bueno, a partir de ese momento tengo entendido de que se abrió toda otra instancia de negociación y que hubo reuniones, ¿no?, de Manini con diferentes medios de comunicación. Porque, digamos, ese punto, el del financiamiento de minutos o el otorgamiento de minutos gratuitos para los partidos en campaña, había sido uno de los temas que finalmente no se había terminado votando, pero estaba ahí en discusión en la ley de financiamiento de los partidos políticos, no la ley de medios que estamos hablando ahora, la ley de financiamiento de los partidos políticos. De hecho, ahí había distintas posturas. Había quienes, por ejemplo, Jorge Gandini no la quería votar porque entendía que era muy difícil después ver cómo se distribuía eso a la interna de los distintos partidos. Que perjudicaba a las minorías en los partidos. Eso es lo que decía Gandini, que decía que había una asimetría enorme entre los minutos que finalmente le podían corresponder a aquellos sectores con menos votos en relación a aquellos sectores con más votos. Y había otra discusión derivada de esa, que era, en la medida que hubiese minutos gratuitos, ¿quién se hacía cargo de esos minutos? Si era que los distintos medios los entregaban porque, en definitiva, bajo la lógica de que usufructuaban ondas del Estado, o si en realidad necesitaban una compensación por parte del Estado por esos minutos, porque en definitiva lo que se estaba financiando era la democracia, y entonces le correspondía al Estado hacerse cargo de eso. ¿Se hacían cargo los medios o se hacían cargo el Estado compensando a los medios? Y ahí se habían hablado inclusive de cifras, ¿no? Sí, se había hablado de una cifra original de 25 millones de dólares, se habló después de 40 millones de dólares, que era el cálculo compensatorio que surgía desde el Parlamento, porque creo que la cifra original de 25 es de una cifra que había dado en una primera instancia los canales. En fin, estaba toda esa negociación que te hago una pequeñísima digresión, ¿no? Estamos hablando de cómo controlar, distribuir, ¿no? Fraccionar la torta de publicidad
de los medios tradicionales, ¿no? Especialmente esto apunta todo a los canales, más que nada. Pero bueno, podés incluir a las radios también, que no tienen el peso relativo que le dan los propios políticos a la publicidad en la televisión. De internet nada. Claro, todo esto en el mundo de internet, ¿no? Que está totalmente por fuera de cualquier ley de medios, o sea, que no está legislado por nada. Estamos hablando de toda esta discusión que ya lleva 10 años, desde que se aprobó la primera ley de medios, que se aprobó y que poco se cumplió, y que ahora se deroga una nueva ley de medios que estuvo 4 años ahí sin llegar a acuerdo, para finalmente llegar a un acuerdo entre, ¿no?, gallos y medias noches, en relación a que estamos sobre el final del año ya legislativo, ¿no? O sea, entramos en el último año legislativo en una campaña electoral donde conseguir los quórums, o sea, toda la discusión, internet está afuera. De hecho, esa era una de las grandes críticas que había recibido la ley de medios cuando se había votado en el gobierno de Mujica, que de alguna forma ya parecía que entrar a funcionar vieja porque dejaba ese capítulo afuera. En ese momento, pensemos, por ejemplo, cómo se estaba desarrollando Antel como un jugador también que podía formar parte del pool de medios, en definitiva, del ecosistema local. Bueno, ahora eso que fue una crítica que se hizo por parte de la entonces oposición, hoy también se escuchaba, alguien en algún momento en la sesión de ayer se hacía referencia a eso. Bueno, acá tampoco estamos metiéndonos con internet. Ahí está la discusión de, bueno, lo que pasa es que los servicios de comunicación audiovisual deben ser regulados por el tema de las ondas y que se están usufructuando ondas que son del Estado. Está bien, hay que preguntar, bueno, ¿de quién es Internet? También es una pregunta compleja en ese sentido. Pero si les parece, volvamos al desarrollo de la Botana sesión. terminó hablando de más cosas, no solamente lo que escuchamos. Recordemos, parte de la crítica, por ejemplo, que escuchábamos recién del senador Alejandro Sánchez, hablaba de que acá se estaban, en definitiva, regulando la cantidad de voces que podían estar o acallar algunas voces en la medida que se estaba cambiando los parámetros para la concentración de medios. Botana respondía sobre ese punto también. A ver, en realidad la eliminación de la publicidad gratuita electoral de esta ley que va para otra ley es porque la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de esos artículos. Y después, en realidad, la posibilidad de acumular algún medio más se debe a la necesidad de un mejor aprovechamiento de los recursos dentro de las propias empresas que se dedican a la comunicación, porque de verdad que su viabilidad económica está altamente comprometida, porque ahora tienen que competir con medios electrónicos, con todo lo que pasa en internet, con todo lo digital. Entonces, de verdad que ya no se tiene el monopolio de los clientes ni de la acción. Y después, se ha habilitado lo que ya habíamos habilitado en la rendición de cuentas del 22, que era que los cables puedan vender internet. Eso se habilitó. Alguna ampliación en algún minuto de propaganda. Todo para contribuir a la independencia de los medios, a su autosustento. Y después lo otro, una ley que no tiene connotación ideológica de ningún tipo, sino que es una ley de medios. Bueno, bien, ahí estaba las declaraciones de Sergio Botana. Sí, después hubo otro punto que apareció en la discusión en varios momentos, que ahora vamos a escuchar refiriéndonos a él, a Alejandro Sánchez, porque se hicieron cambios respecto al Servicio Nacional de Radio y Televisión. Aparece una figura que pasaría a presidir. CIPRATEN, ¿no? CIPRATEN. El CIPRATEN, que es el acrónimo de lo que sería la nueva institucionalidad de los medios públicos, ya sea de la televisión como de la radio, ¿no? Exactamente, que dentro de las innovaciones hay una búsqueda de desligarlo institucionalmente de los tiempos de los gobiernos de turno. Pero, claro, en algún momento tiene que comenzar, y al Frente Amplio le parece inconveniente la forma en la cual se introduciría esta modificación. Vamos a escuchar cómo lo planteaba Sánchez. 74, es una joyita, Presidenta, una joya. Dice, el primer directorio, el que van a crear ahora, el que van a crear ustedes, con las mayorías circunstanciales ahora, en un año de elecciones, el primer presidente será designado por 6 años.
el primer vicepresidente por 4 años. O sea, ahora en 30 días van a definir quién va a ser el jefe de la televisión y de la radio pública de un gobierno que no saben quién va a ser. Y lo van a dejar por 6 años. Y lo van a decidir ahora, dentro de 30 días. Acá está, en todo caso, entre otras cosas, por qué quieren votar esto rapidito. Y lo quieren votar rapidito como se fundamentó acá, que no esté cerca de la elección. Porque lo que quiere es garantizarse tener el presidente y el vicepresidente de la televisión y la radio pública designada por este gobierno, por esta mayoría. Bien, ahí nombraba senador Sánchez, artículo 74, ¿no? Uno de los que nombró. Ya está básicamente la ley con las correcciones definitivas, ¿no? Es el artículo 76 ahora, el que crea el directorio del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, el CIPRATEN, que dice: la dirección y administración superiores del CIPRATEN serán ejercidas por un directorio que estará integrado por un presidente, un vicepresidente y un vocal, quienes serán designados con esas calidades por el Poder Ejecutivo de conformidad con el artículo 187 de la Constitución de la República y durarán 6 años en el ejercicio de sus cargos. Las designaciones serán escalonadas cada 2 años para asegurar la independencia del Poder Ejecutivo. O sea, se va a escalonar cada 2 años la nueva designación de un presidente, un vicepresidente y un vocal, ¿no? Va el presidente 6 años, después va el vicepresidente 6 años y después va el vocal 6 años. O sea, ahora lo que quedó en el articulado es que el primer directorio será designado mediante un procedimiento establecido en el inciso precedente, en un plazo de 30 días a contar de la fecha de vigencia de la presente ley. No obstante, para asegurar el mencionado escalonamiento, el primer presidente será designado por 6 años, el primer vicepresidente por 4 y el primer vocal por 2 años, ¿no? Para que se dé ese escalonamiento, ¿no? Claro, es lo que se planteaba del Frente Amplio es, entonces vas a tener al próximo gobierno, lo va a atravesar todo el presidente, sí, prácticamente 4 años, casi que todo el vicepresidente, y a lo sumo dentro de 2 años se va a poder elegir un vocal. El vocal, exacto. Ahora bien, para hacer una aclaración, dice, conforme el artículo 187 de la Constitución. Bueno, y el artículo 187 de la Constitución es el que establece que los miembros de los directorios y los directores generales que no sean de carácter electivo serán designados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas con un número de votos equivalentes a 3/5 de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso primero, ¿no? Va a ser el primer presidente, ¿no? O vice y vocal se van a elegir conforme al artículo 187, que es con la venia de 3/5 del Senado. Hay que recordar que si no se obtiene esa venia, después cambian los plazos y finalmente se termina eligiendo por mayoría absoluta, ¿no? Es decir, pero que hay una instancia donde se puede negociar un nombre en todo el sistema parlamentario, porque 3/5 no lo tiene nadie. Lo que no puede pasar es que se tranquen eso, ¿no? Que después, claro, si vos trancas mucho, eventualmente te lo saca el oficialismo. Si la venia no fuese otorgada dentro del término de 60 días, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes del Senado, ¿no? Pero bueno, así quedó establecido básicamente cómo serían las elecciones de las autoridades de esta nueva institucionalidad. Sí, un punto que es interesante en el espíritu. El Frente Amplio discute la oportunidad política de cómo se termina resolviendo, ¿no? Meter un sistema muy garantista, que podemos verlo como un sistema que tiene muchas cosas garantistas, meterlo de esta manera, con este ruido que generó así, bien rápido, urgente, sin que estuviera mencionado, claramente con todo el Frente Amplio en contra, por más que vos le metas el mecanismo más garantista del mundo, igual era razonable que la oposición se te parara de manos, ¿no? Y nos queda el último punto, que fue finalmente el que terminó incluyendo Cabildo Abierto, que si quieren, no sé cómo estamos, lo discutimos después de... Hacemos un corte y lo discutimos después de la tanda. Bueno, podemos hacer un corte y lo discutimos después. Hay un aditivo en la ley que generó muchísimo ruido, seguramente lo vieron en las redes sociales, que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Por lo general ahora lo que hemos visto de la ley de medios no hace a los contenidos que salen al aire, en la radio, etc. Obviamente en internet tampoco, porque como dijo Juanchi, esta ley no tiene nada que ver con internet.
Este aditivo es, por lo pronto, el que se mete con los contenidos, genera un ruido, hagamos la tanda y después nos metemos con eso, capaz. Pero antes, música. Ay. Y no está el sapo está con gripe y los engripados no pueden pasar música, fácil desviarse. Así que Juan Chuní le toca el arranque de hoy. Bueno, vamos con lo primero que encontré. Porque no me lo esperaba. ¿Clásico y básico? Clásico y básico. Es una tremenda canción, una tremenda banda, pero es una versión, no es la original. En este caso es una versión que canta Eileen Jewell. La canción es de Creedence. Diría que es una de las canciones más icónicas de la banda del Pantano, porque tiene este tremendo riff. Se llama Green River. Bueno, seguimos. Estamos repasando un poco lo que fue la votación de la ley de medios ayer en el Senado, que ahora se va a abrir otra discusión, obviamente, en la Cámara de Diputados. Le hicimos un resumen de las posiciones, de los hechos que llevaron a negociar esta votación que venía aplazada desde hacía muchos años, porque, bueno, Cabildo Abierto, entre otras cosas, no da sus votos. Pero lo que vamos a escuchar a continuación es justamente uno de los artículos, el artículo 72, que quedó en esta ley de medios, que era un artículo original que Cabildo Abierto pretendía aprobar en cualquier eventual ley de medios, que tenía que ver con lo que ya vamos a escuchar y después vamos a analizar brevemente acá en Fácil Desviarse. De los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico, académico y electoral. Quedan exceptuados de esta disposición los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismos, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio. Freeman, senadores de la coalición de gobierno. Bueno, ahí la lectura que se hacía del aditivo, que terminó siendo el artículo 72, como decía Juanchi. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Eso es como lo medular del asunto, más allá de que después hay otro tipo de consideraciones. Sí, por ejemplo, el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones, bueno, en fin. ¿Quién va a juzgar? No nos toca en absoluto a nosotros que hacemos todo eso. Claro, ¿no? nosotros hacemos todo. Se acabó lo que se daba, muchachos. Guarden este programa de Fácil Desviarse, porque se acabó Fácil Desviarse, tal y como lo conocemos. La pregunta, ¿quién es el juez de que un análisis, una opinión, que ya una opinión es un comentario bastante sesgado, ¿no? Y obviamente parcial, porque por algo es una opinión. Está bueno encontrar una opinión que equilibre otra opinión, ¿no? Claro. O sea, una mesa de opiniones equilibradas para que todos se sientan contemplados, de comentarios que hagan un equilibrio justo y riguroso y plural y completo e imparcial por la suma que todos esos comentarios representan. ¿Quién va a ser el juez, el que va a estar detrás, ¿no?, de recibir y juzgar cada una de las acciones que hay en los diferentes y miles de programas o prensa digital escrita de columnas, esto y lo otro? ¿Quién va a ser el juez de esto? Nadie. El juez no es nadie, porque esto es parte de un artículo que quería introducir Cabildo, que era mucho más amplio, que incluía una junta de garantías, es decir, un conjunto de personas designadas para ver que se estuviera cumpliendo con todo lo que señala esta parte del artículo y que esa junta pudiera recibir de alguna manera denuncias e intervenir
La DINAR, bueno, pegándole en el palo, ¿está? Eso no está. Entonces, este artículo, lo que me decían algunos senadores, termina siendo en el fondo un saludo a la bandera. Pero un saludo a la bandera que genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque se entiende que de alguna manera está marcándole a los periodistas, o a los medios de comunicación, una línea de cómo es el deber ser y cómo deberían analizar, comentar y hacer periodismo en definitiva, ¿no? En un ejercicio de, no sé, de un equilibrio e imparcialidad en todo tipo de materias, si son análisis, opiniones, comentarios, no sé qué pasa si es una línea editorial, qué pasa si es una editorial de un diario, qué pasa si es una columna de opinión, bueno, no se entiende nada, ¿no? Pero bueno, la realidad es que operativamente esto no tiene nadie que sea juez ni que aperciba por este tema, o sea que no vas a cometer ninguna infracción, o sea que está ahí como un saludo a la bandera. Ahora, no es una buena práctica igual legislativa saludar a la bandera. No es una buena práctica legislativa saludar a la bandera, probablemente sea una buena práctica de llegar a algún tipo de acuerdo de una ley que no podías estar sacando por determinados asuntos, como este puede ser uno de ellos. De parte de eso quedó sin la otra parte, la más complicada, pero esto sigue haciendo ruido y hay que ver qué pasa con esto, con el artículo 72. ¿Ah? Esta es una cucharita. No, quiero decir que hay que ver si este artículo en diputados, no sé cómo se va a discutir, porque esto va a quedar discutiéndose de aquí hasta que llegue a diputados. Y en diputados este artículo lo van a destrozar. Y lo van a destrozar lo del Frente Amplio y probablemente haya muchos diputados que digan, esto es una porquería, hay que sacarlo. Del oficialismo, ¿no? En los medios, cualquier periodista que por algún motivo, me parece a mí, que se vea libre de opinar, le va a parecer que está mal. A nadie me parece que le gusta que se venga alguien a meterte en tu posibilidad de expresarte libremente. Sí, sería muy raro encontrar un periodista que diga, quiero que vengan a censurarme. Me imagino un periodista equilibrado diciendo, me parece horrible esta ley porque me va a robar un diferencial. Yo que soy un periodista equilibrado. Ahora todos van a ser equilibrados. Ahora lo vas a obligar a Marguerite a ser equilibrado. Mi marca era ser equilibrado. No, también hay otro tema que capaz que es interesante como para conversarlo, ¿no? Uno podría decir que es un artículo nefasto que busca cuasi censurar a los medios, y tal vez tenga razón, pero lo bueno es que sabés que viene de Cabildo Abierto, que es un partido que obviamente ya ha dado pruebas de su buen relacionamiento con los medios y que para nada está habituado a hacerse señalamientos con medios, periodistas, tratando de operadores. De pelearse con medios, ¿no? O sea, esto, búsqueda, además de que es terrible, además de que es horrible, un artículo nefasto y que para mí es indefendible por cualquiera que antes haya levantado la bandera de no meterse en los contenidos de los medios. Además de todo eso, viene de Cabildo Abierto, que Cabildo Abierto expresamente se ha peleado con medios, ha tratado, yo que sé, búsqueda de operador. Pero el de 5 licencias te gustó. No, el de 5 licencias me encanta, en ese estoy ahí. Bueno, pero pará, no es menor, hacemos el chiste ese, ¿no? En los medios, ¿qué discusión libre y seria vas a tener con respecto a todo lo otro? Pues podemos hablar, vieron que pasamos el argumento de Botana, el tema de la sustentabilidad económica de los medios, etcétera. Es muy difícil dar todo un debate serio sobre estos temas que tiene la ley de medios, que son debatibles, recontra, cuando vos tenés, por lo pronto, yo qué sé, tenés a todo el Frente Amplio que escucharon los discursos, ¿no? Ese debate, trataron de mandar, es difícil darlo. Ese debate se va a dar en diputados. Estoy leyendo los mensajes, la gente, me parece que buena parte de la población, ponele el 40 y algo, ¿no? Se quedó con la idea de que esto fue todo un arreglo entre el gobierno, los medios, etcétera. Es muy difícil dar una discusión seria sobre todos estos temas cuando vos tenés a, yo qué sé, casi la mitad de la gente pensando una cosa ya solo por cómo se trató. Me parece que se condicionó bastante la discusión. Pero por cómo se trató, claro. Está bien, entiendo, los argumentos son gruesos, totalmente, pero vos para desarmar eso podías tener una discusión de debate de concepciones. Claro. ¿Por qué yo cambié esto? Claro, ¿Por qué yo cambié las licencias? ¿Por qué autoricé esto? ¿Por qué cambié esto? ¿Por qué y bueno, ese debate y esos argumentos uno se imagina que en diputados
en un proceso que va a ser mucho más debatido y discutido, más que aparte son diputados, ¿no? Se encuentran quórum, ¿no? Pero bueno, a propósito, claro. la ley de financiamiento que se iba a tratar ahora ya se postergó. Bueno, ¿viste? Se va a discutir en principio el martes 21. Bueno. La última que... Pateando para adelante todo, menos esto que en el Senado por lo menos hicieron ¡ya! Y la sacaron como un ninja. Tenemos que hacer una tanda. La última que hay poco tiempo. Estamos también en la campaña electoral. Además de que son temas difíciles de abordar, además de que la gente va a pensar que está sesgado, no solo va a pasar todo eso, sino que para abordarlos, además de todo eso, estás en el medio de una campaña electoral que es muy difícil discutir todo este tipo de cosas sin que la gente lo vea con que vos perseguís un fin electoral de fondo. ¿Se entiende? O sea, se están juntando muchas cosas que hacen que ahora discutir la ley de medios sea muy difícil abordarla y que tener a mí una credibilidad. No me preocupa el tema de la suspicacia, me preocupa el tema de que el debate no se haga con la formalidad del caso. Es decir, en el Senado debería haber pasado por comisión y después con aviso a todos los partidos haberse discutido. Y vos aprobás y decís, sí, yo lo hago por esto y por esto y por esto. Pero vos lo hacés por hacer mandado. No es porque hago mandado, es porque hago esto y esto y porque esto me parece que es correcto. Bueno, está. Y te dirán eso es lo que corresponde, parece. Ese es el debate que seguramente de alguna manera con más tiempo se puede dar en diputados. Y a veces ocurre que vos discutiste algo en una cámara y en la otra lo votás casi que a mano cerrada porque aprobás el mismo artículo que, bueno, entendés que la discusión fue suficiente en una cámara. Acá hubo por lo menos 3 grandes capítulos que cambiaron. Uno tiene que ver con el artículo 72 que mencionábamos recién. El otro tiene que ver con los límites de cuántas frecuencias se pueden concentrar. Y el otro tiene que ver con la prohibición de la propiedad cruzada a empresas de TV satelital para tener licencias de internet, que son los 3 puntos sobre los que está presionando en este momento y cuestionando el Frente Amplio. Bien, vamos a hacer una tanda, vamos a hablar sobre el tema de tratado de patentes. Acuérdense que ya tuvimos una nota acá sobre este tratado internacional que Uruguay podría adherirse, pero que ahora, de vuelta como Cabildo Abierto de por medio, Cabildo Abierto pidió que se trate en reserva y que vuelva a comisión. El asunto. Eso generó de vuelta un diferendo, hay una diferencia entre blancos y cabildantes, pero nosotros vamos a hablar del aspecto más comercial y jurídico de este tratado, con una voz que pone sus avisos y sus alertas, una voz que es contraria, que ya le vamos a explicar, a adherir a este tratado así, ¿no? A mano cerrada, como decía Nico Batalla. Hacemos la tanda y venimos. Entre los temas que el oficialismo busca resolver antes de que termine esta legislatura se encuentra la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de patentes. El gobierno lo quiere sacar porque es un requisito que entiende clave, por ejemplo, para poder acceder a otro tipo de acuerdo, al acuerdo transpacífico, un objetivo que es importante para la agenda de política exterior de este gobierno que se fijó el propio presidente Lacalle, que es a la vez también una discusión muy relevante en sí misma. De momento, en relación a lo que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes, el Frente Amplio no lo lleva, no lo apoya, más allá de que lo impulsó en el periodo anterior y hasta su precandidata Carolina Cose argumentó que sería un error no apoyarlo. Fue una de las que lo presentó en el periodo anterior siendo ministra de Industria, ¿no? Pero hace días atrás, Carolina Cose dijo que el Frente Amplio debería apoyar el tratado en materia de patentes si se busca aprobarlo en principio en la Cámara de Diputados, en el plenario de la Cámara de Diputados. Así que las miradas están puestas un poco en la actitud que adopte, por ejemplo, Cabildo Abierto, que teme que la adhesión al tratado termine perjudicando a algunos sectores concretos de la industria nacional, un temor que también tienen otros sectores políticos, por ejemplo el MPP. Por el otro lado, además de ser defendida fuertemente por la mayoría del oficialismo, la iniciativa es apoyada prácticamente por todo el ámbito científico y académico local. Muestra de eso es la entrevista que tuvimos hace algunos días con el decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, y el director del Instituto Pasteur en Montevideo, Carlos Battiani. Hoy vamos a escuchar otra campana, vamos a conversar con el abogado Ricardo Olivera, ex director del Instituto de Derecho Comercial de la UDELAR,
actual presidente de la Academia de Derecho del Uruguay, asesor de la Asociación de Laboratorios Nacionales, uno de los sectores que podría verse afectado si Uruguay adhiere a este tratado y que obviamente está en contra. Bueno, doctor Olivera, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por recibirme. A ver, en este debate que se ha tenido sobre el tema de adherir al Tratado de Patentes, usted, por ejemplo, acompañó y asesoró a la Asociación Nacional de Laboratorios en las comisiones del Parlamento en donde se trató este tema, ¿es así? Sí, a ver, este no es un tema nuevo. Si bien es nueva la discusión y la propuesta de adherir al Tratado de Colaboración en materia de patentes, no es nuevo el contexto de los temas vinculados a patentes de la industria farmacéutica. Y si me gustaría hacer 2 o 3 precisiones simplemente para contextualizar esto y entender de qué estamos hablando, porque creo que se ha puesto el foco y el argumento en cosas que no son el centro histórico, económico y de disputa de la cuestión. Bueno, primero, a ver, supongo que simplemente para alinear a la audiencia este concepto, ¿qué es la patente? La patente es un beneficio que la ley le otorga a quien inventa algo. Es decir, con la finalidad de premiar o de favorecer o de estimular al inventor, se le da al inventor el privilegio de explotar en exclusividad su invento en determinado periodo. Es decir, más allá de que algún economista podrá hacer algún matiz en lo que decimos, se le otorga una suerte de monopolio. Es decir, durante un lapso determinado, que en nuestra ley son 20 años, se le otorga el monopolio de explotación de determinado producto. O sea que es un régimen excepcional donde cambiamos la regla de libertad de competencia por un régimen de privilegio, con la finalidad de estimular la creatividad, de estimular los inventos, de desarrollar la ciencia, la tecnología o lo que fuere. Esa protección viene a fungir como un incentivo a la innovación, a la investigación, a la creación. Para otorgar ese incentivo, se le requiere a ese invento 3 requisitos. El primer requisito es que tenga novedad. En segundo lugar, que tenga de alguna manera altura inventiva, o sea, ¿no? que estén genuinamente inventando algo. Y en tercer lugar, que tenga aplicación industrial. Esto, que suena vago, pasa normalmente por un control estatal, y ese control estatal es el que evalúa si se cumplen o no los requisitos y se otorga el privilegio al inventor. Ese es el cerno del asunto. El centro del asunto. A ver, en nuestro país, hasta el año 1999, las patentes no tenían una trascendencia demasiado importante. ¿Qué pasa el año 1999? Se aprueba la actual ley de patentes que trae como innovación que los productos farmacéuticos pasan a ser patentables. Los productos medicinales y farmacéuticos, en la ley anterior del año 41 no eran patentables. O sea que ese fue el cambio que introdujo la ley en 1999, que fue una novedad. Fue una nueva novedad y fue la primera oportunidad donde se enfrentan la industria nacional de laboratorios con la industria internacional de los laboratorios que generalmente son quienes generan, investigan en el exterior y generan productos. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionaba hasta ese momento? ¿Qué era lo que ocurrió habitualmente? No había ninguna protección de los productos medicinales y farmacéuticos. Existía la idea de como estaba comprometida la salud pública, no se podían patentar, no podíamos darle a nadie el monopolio de la producción y de la venta, ¿no? Obviamente esto, en un mundo que se globaliza cada vez más,
tenía presiones importantes. Internacional. Y en el año 99 se modifica la ley. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer efecto que produce la modificación de la ley? Que no tengo cifras concretas, pero la cantidad de patentes que se pasan a inscribir en Uruguay se multiplica por 10, por 9, por 10. O sea, tiene un rango de crecimiento muy grande. O sea, me imagino que estamos hablando de, por ejemplo, laboratorios o empresas extranjeras que vienen a patentar acá para acá limitar la posibilidad de que los laboratorios locales generen productos similares. Productos, sí. Para tener el privilegio, sí, exacto. Y por eso poner a que alguien utilice o tener el control y el beneficio comercial de patentar un producto que ellos habían inventado. Capaz para entender eso, te hago una breve pregunta, ¿no? Capaz lo que podríamos arrancar también entendiendo un poco la contracara de eso, que es la posibilidad que tenía uno, o que tiene hasta el día de hoy, de producir algún tipo de medicamento, por ir a ese ejemplo concreto, con la invención que hizo otra persona, sí, claro, sin tener que pagar la patente, que es un genérico. Capaz que estaría bueno entender eso, porque es como la contracara de todo, ¿no? Sí, o sea... ¿Cómo lo podemos explicar de forma sencilla? Lo que vos estás registrando como novedad es generalmente una droga, un producto. A ver, la patente es un producto en concreto, no es una marca, o sea, ¿no? O sea... ¿no? O sea, yo un mismo producto con otro principio activo le pongo otra marca, no es un producto distinto. El que va a la farmacia lo sabe porque te ofrecen un producto y vos puedes preguntar, ¿hay otro que tenga la misma fórmula? Y te dan distintas marcas. Exacto. Pero el primer efecto que produjo esto fue que la Dirección de Propiedad Industrial no estaba preparada y colapsó. Uh-huh. ¿Y en qué se tradujo este colapso? Se tradujo en que empezó a tener un atraso crónico y las patentes en el Uruguay demoraban 10 años en concederse, ¿no? Lo cual creó una situación de dificultad y una situación de presión en los gobiernos, en todos los últimos gobiernos, o sea, los gobiernos de la administración anterior, en esta, y seguiría. Es un tema no resuelto. A ver, una fórmula para poder solucionar, ¿no?, ese cuello de botella es hacer una mejor dotación de los recursos para quienes están encargados de investigar y aceptar o dar crédito a las patentes que son reclamadas. Sí, señor, definitivamente, cosa que no sucedió. No sucedió. Bien. Por otra parte, bueno, la Dirección de Propiedad Industrial ha cumplido en esos tiempos largos, pero ha cumplido con su función. De modo tal de que normalmente, en términos generales, solamente un 10% de las solicitudes de patente que se presentan pasan por el filtro de que se entienda que hay novedad, que hay altura inventiva y que hay aplicación industrial. Muchas patentes se rechazan, o sea que no es es una puerta angosta, porque en última instancia ha tenido la política, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de que ese privilegio, ese monopolio, lo tiene que dar con carácter restrictivo. Uh-huh. Bien. De acuerdo. Sí. O sea, yo entiendo mal, o tampoco el país tiene verdaderos incentivos para que esta dirección sea más eficiente a la hora de evaluar en menos tiempo las patentes, porque eso viene por una presión internacional que Uruguay en definitiva termina suscribiendo a generar una ley de patentes, pero en realidad no tiene, es una fórmula también para decir, bueno, yo cumplo con la ley, como pasa con otras leyes, cumplo con la presión internacional, pero después la termino aplicando ahí. A mi modo. Claro, a mi modo, porque en realidad no me sirve para mucho aplicar eso si quiero, por ejemplo, favorecer a la industria nacional. Exacto. Sí, digo, hasta acá yo creo que el problema de la Dirección de Propiedad Industrial fue que no tenía espaldas para ese crecimiento exponencial que tuvo el tema, o sea, ¿no? O sea, lo sobrepasaron. Lo sobrepasaron. Entonces, como en realidad hubo quejas importantes de laboratorios internacionales,
empezaron a adoptarse algunas soluciones o algunos parches. Algunos en la administración anterior, durante, creo que el ministerio de la ingeniera Cose, es decir, que fue una resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial de 6 y 7 del año 2019. Hasta ahora no estamos en el mundo del tratado. No, todavía no. ¿No? Y en esa resolución, ¿qué dijo la Dirección de la Propiedad Industrial? Sacó lo que llamó el procedimiento de aprovechamiento de resultados, el PAR. ¿Qué decía el PAR? Que la oficina podía tomar estudios hechos por otras oficinas de otros países y en base a eso aprobar las patentes. Bien, era agilizar un proceso dándole certificación o homologando una propiedad industrial a través de otra oficina que ya había tramitado. Hay otra que la vio. Agarro esta y la patentizo en Uruguay. La doy por buena, hablando mal. Eso fue recurrido. Sí. La propia Dirección de la Propiedad Industrial dio marcha atrás. Es decir, pero... ¿Eso fue recurrido por quién? Por los laboratorios. Porque todo este tema se está dando en el contexto de la industria farmacéutica. Sí, está bien. ¿No? Es decir, el interín se colaron una cantidad de patentes en ese régimen. Entonces, como se colaron un montón de patentes, a pesar de que dio marcha atrás, se siguió el procedimiento y el Tribunal de Contencioso Administrativo, el año 2023, anuló esa resolución diciendo que se incumplía la ley porque... ¿Y cayeron las patentes que habían sido aprobadas? ¿Cayeron las patentes que habían sido aprobadas? Se anuló todo el régimen. Y lo que dijo es la responsabilidad de aprobar una patente es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. No la puede tercerizar en otra oficina. Bien, perfecto. Ahora, doctor Olivera, como no tenemos muchos minutos, necesitamos abordar... Pero, claro, pero... Quiero llegar al Tratado de Patentes. Ahí está. En esta administración se volvió sobre este tema y se aprobó otra cosa que es bastante parecida, que es el procedimiento... el procedimiento de pronta resolución de patentes, en el cual le dice, muy bien, señor propiedad industrial, usted puede tomar otros antecedentes, pero usted tiene que resolver usted, y tiene que resolver en 60 días. Entonces, eso se ha vuelto a recurrir. ¿Por qué? Si te llevaba 10 años y ahora lo tienes que hacer 60 días, algo raro acá hay. O sea, ¿por qué así hace 10 años si lo puede hacer en 60 días? O sea que supuestamente hay que presumir que los mismos controles que hacías antes no los estás haciendo ahora, ¿no? Hasta ahí toda esta pelea que está nuevamente el Tribunal Contencioso y peleándose. En todo este escenario aparece el Tratado de Patentes como otro mecanismo de poder acudir, en este caso, no ya a otras oficinas, sino a un dictamen o a una precalificación realizada por OMPI, ¿no? La Oficina Mundial de la Propiedad Industrial. Y se trae a colación, aparece sobre el tapete este tratado, que es del año 1970, o sea que no es de ayer, tiene más de 50 años. 150 países adheridos. Sí. Y que de alguna manera tiene como dos grandes capítulos. Lo primero permite que de alguna manera alguien de países que integran ese entorno registre su producto en la respectiva oficina, y eso le da un plazo de 30 meses para inscribirlo en cualquiera de los demás países establecidos. ¿De acuerdo? Y además le hace una búsqueda internacional. Eso es lo que llama el capítulo 1 del tratado. Y tiene un capítulo 2 que dice que la Oficina de la Propiedad Industrial, OMPI, es para los países esos, puede hacer una especie de precalificación de si se dan los requisitos que son los mismos. En todas partes, se enuncian como los mismos, que son lo de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.
Entonces, ¿cuál es el tema que se está planteando acá? Es que lo que no se pudo hacer por el primer procedimiento del año por el PAR. Por el PAR. Lo que no se pudo hacer, o que no está cuestionado. En este momento se quiere hacer por el Tratado de Patentes. Se quiere hacer por el Tratado de Patentes. Ahora, la pregunta a la que yo voy es, ahí, obviamente, nosotros usted está planteando el lado de los laboratorios y más que nada de los laboratorios locales, porque en realidad, si lo ponemos en temas de disputas de beneficios comerciales, de términos de rentabilidad, la gran disputa es entre los peces gordos, los laboratorios internacionales que tienen grandes capacidades para patentar y para defender esas patentes con estudios de abogados, y los laboratorios locales que mientras hay un montón de productos que no se patentan, pueden trabajar en el territorio con copias, ¿no? A ver, yo sería un poco, matizaría eso porque eso es un poco la versión de los laboratorios internacionales. Es decir, acá el gran tema es que hay límites. Esto se utiliza, el tema de las patentes, muchas veces para realmente proteger la invención realizada, y muchas veces para competir deslealmente del mercado. Entonces, si no se es riguroso en ver que se patenta o no, le estoy dando privilegios a uno u otro. Pero ¿cuál sería un ejemplo típico de competencia desleal en materia de patentes? En determinado momento, una firma conocida, muchas décadas después de haber sido inventado, quiso repatentar la aspirina para uso cardiológico. A ver, se entiende. Eso sería un ejemplo. No lo logró. No lo logró, pero... Porque están estos controles. Claro, lo que quiero decir es un tema, no todo es novedad, no todo tiene altura inventiva y no todo tiene aplicación industrial. Entonces, por eso se necesita un control. Y por eso pasan normalmente por la primera propiedad industrial el 10% de las patentes que se presentan. Claro, pero pregunto, si Uruguay adhiriese eventualmente al Tratado de Patentes, en última instancia, ¿no sería la Oficina de Propiedad Industrial de Uruguay la misma que hoy existe para analizar las patentes que se otorgan o que no, la que terminaría laudando sobre pedidos de patentes que se realizan en otros países y que de alguna manera queda automatizada la solicitud por haber adherido a ese tratado de patentes, no la aprobación? A ver, exacto, sí, por supuesto. ¿No? O sea, eso es cierto. Pero en el escenario que nosotros tenemos actualmente, en un gobierno que le está diciendo a la Dirección de Propiedad Industrial, usted tiene que aprobar en 60 días, a una Dirección de Propiedad Industrial que ha demostrado a lo largo de las décadas que no puede hacer eso, que no está capacitada para hacer eso, es, de alguna manera, abrir la puerta a que todo lo que de alguna manera se solicite por OMPI, de alguna manera pase a estar registrado acá. Y que esa decisión se tome en 60 días. Y que por rechazo o por aprobación. Esa decisión se tome formalmente, sin los controles que tiene que tener. Y esto además no es un problema de una empresa que gane más o menos. En realidad, el monopolio o no sobre los productos medicinales tiene que ver con el precio del producto medicinal en el mercado. Yo no sé ahora con el problema argentino, que es difícil de determinar, pero Uruguay siempre fue el país de América Latina donde los productos farmacéuticos sean más baratos, ¿no? Es decir, y esto incide en el precio de los productos medicinales al público. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Vos decís que esto incide en los precios al público. El gran argumento que esgrimen algunos en contra de la adhesión al tratado es te lo pongo en los términos más sencillos posibles, ¿no? Al vos estar adherido al tratado y tener que cuidar mucho más el tema de las patentes, por lo tanto, las grandes empresas farmacéuticas van a estar mirando mucho más los medicamentos que circulan y la posibilidad de vos hacer copias, genéricos, etcétera. Lo que algunos dicen es, si nosotros adherimos a este tratado, un efecto que va a darse es que, por la mayor rigurosidad del control de las patentes,
lo que va a terminar pasando es que los laboratorios van a subir el precio de los medicamentos al público. Sería algo así el argumento, ¿no? De que si adherís a este tratado, eventualmente lo que puede pasar es que el mercado uruguayo se vuelva un mercado donde los medicamentos cuesten más. ¿Vos qué opinión tenés con ese argumento? El tema, yo no soy economista, pero a pesar de que integro la Academia Nacional de Economía y entonces tenés que opinar, estás obligado. Entonces, pero a ver, la ganancia del monopolista está siempre por encima del precio formado en un mercado de libre competencia, ¿no? Eso, digo, y la experiencia ha mostrado que cuando los productos salen de protección de las patentes, los precios del producto cae dramáticamente, ¿no? Entonces, hay un tema, o sea, a ver, el tema no es decir no debe existir patentes porque en última instancia la ciencia, la tecnología evolucionan en el mundo a través de las patentes, pero el tema es tener los controles adecuados para que nadie abuse de las patentes y que de alguna manera se preserve lo que ha sido históricamente el Uruguay, que es un criterio riguroso para evaluar el cumplimiento del alcance de la ley. Bien. Doctor Olivera, quedan muchas preguntas, no tenemos tiempo. Juega al bolso, se viene la transmisión de Nacional o de Peñarol, el doctor Olivera. De Nacional. Bueno, se tiene que grabar el partido, entonces no lo podemos robar más minutos. Pero bueno, este tema, por lo pronto ahora, la última información que tenemos es que Cabildo Abierto pidió que se vuelva en reserva a la comisión, así que se va a enfriar un poco el asunto y habrá más tiempo para seguir entrevistando diferentes posiciones al respecto. Quiero hacer una aclaración aparte de la nota del doctor Olivera, que vino a hablar justamente sobre estos aspectos del Tratado de Patentes, es que nos hicieron llegar desde la Asociación Nacional de Laboratorios una carta que está dirigida del Sol, al programa Fácil Desviarse, a partir de determinadas aclaraciones que es una respuesta, ¿no? Una carta respuesta con varias aclaraciones en relación a la nota que le hicimos aquí en el programa al director ejecutivo del Instituto Pasteur, Carlos Batianí, y al decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, justamente en el contexto de la suscripción o no al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Dice, en referencia a lo que se habló en ese programa, los invitados realizaron afirmaciones inexactas que inducen a error y agravian a la industria nacional del medicamento. Se realizan afirmaciones temerarias, improcedentes y fuera de lugar. No es cierto que la calidad del producto no está controlada y no está garantizada, como se dijo, ni que el médico no sabe del medicamento que receta, como se dijo. Muy por el contrario, los productos están bien controlados, su calidad efectivamente garantizada y el profesional médico sabe muy bien lo que receta de acuerdo a su perspectiva terapéutica. Así arranca esta carta respuesta que nosotros vamos a subir después a nuestras redes sociales. La van a encontrar como un agregado más de toda esta discusión a la entrevista que recién le acabamos de realizar al doctor Olivera. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. No, un placer y a las órdenes. Chao. Muchas gracias. Es fácil desviarse.